Entonces hoy vamos a hablar largo y tendido de el emprendimiento y la gestión del cambio, que son dos temas que no siempre se relacionan, ¿no? Entonces, ¿qué le puede aportar mi experiencia en gestión del cambio a alguien que se haya propuesto cambiar de trabajo, pero en lugar de cambiar de trabajo de un asalariado a otro, de una empresa a otra, pues esa gente que decide hacer ese salto de yo trabajaba para tal empresa multinacional o para tal persona y de repente me voy a poner por mi cuenta. Así que en realidad es el emprendimiento del autónomo de lo que quiero hablar, ¿sí? Yo creo que es un tema muy interesante que afecta a muchas personas y que merece la pena que digamos alguna que otra cosa. ¿Te parece que empecemos? Me encanta. ¿Sí? ¿Te vas a quedar? Obvio. Mira, lo primero, lo que es fundamental, que no te vayas de aquí sin que yo te diga, es lo siguiente. Tú tienes una mentalidad. Si tú no eras autónomo antes de emprender, tú tienes que cambiar esa mentalidad. ¿A qué me refiero? ¿A qué crees que me refiero? A que eso, cambiar la mentalidad, porque a partir de ahora tú eres tu propio jefe, entonces tienes que ser consciente, ¿no? Vale, tu propio jefe es a lo que aspira normalmente el emprendedor que se hace autónomo. Eso no es un problema, o sea, no tener a otro que te mande no es algo para lo que yo te tenga que entrenar. Normalmente tienes sus cosas y ya las hablaremos, pero yo me refiero a que tú antes cobrabas de otro que se buscaba la vida. Ese otro podía ser una empresa, ese otro podía ser un autónomo que te hubiera contratado y tú hacías bien tu trabajo y a partir de ahí todo listo, ¿te das cuenta? Y recibías un sueldo a final de mes. Una de las razones por las que probablemente has decidido emprender es porque lo que tú quieres hacer no lo puedes hacer trabajando para otro. Esa normalmente es la razón fundamental. Cuando no es ese caso, cuando lo que puedes hacer lo puedes hacer para otro y cambias a pesar de todo, suele ser porque quieres ganar más dinero. Porque si tú haces, no sé, por ejemplo, eres diseñador gráfico, trabajas en un estudio, ¿no? Por poner un ejemplo, y te cambias y te quieres montar por tu cuenta es porque quieres más los beneficios. ¿Estamos de acuerdo que quieres algo más? O quieres más libertad, o quieres poder hacer aquello que te gusta y no todo lo demás, o quieres más dinero. Y el plan me parece estupendo y es una muy válida razón para cambiar. ¿Cuál es el problema? El problema es que tú sigues con la mentalidad del que pone la mano, ¿sí? Es como Tras. Ella espera cuidados, no espera cuidarme a mí. ¿Estás de acuerdo? Ella espera atención. Bueno, pues esto es un poco lo mismo. Esto es un poco lo mismo. Tú vamos a bajar. Porque mira, seguramente cuando has pensado en esa gran idea de cambiar de trabajo, y oye, no lo digo con segundas, es una gran idea porque que te quede claro que el futuro es de los autónomos, yo creo firmemente eso, sobre todo el futuro de profesiones un poco hechas a medida. Si lo tienes que crear tú, vas a acabar teniendo una forma fiscal de autónomo, es decir, trabajando por tu cuenta. Y ahí va a entrar un montón de cosas que tú no has pensado, porque tú has pensado en hacer bien el trabajo, ¿a que sí? Sí, es lo más importante, ¿no? Claro, eso es lo más importante para el asalariado, porque si tú no haces bien el trabajo cuando eres un asalariado, pues te echan. Bueno, a veces te echan aunque hagas bien el trabajo, pero eso si acaso lo hablamos en otro vídeo. El caso es que al asalariado, la mentalidad del asalariado es la mentalidad del yo soy bueno, yo aporto valor a la empresa y por lo tanto la empresa me va a devolver parte del valor que le aporto a través de un sueldo. Perfecto. No funciona así como autónomo y como emprendedor tampoco. Si tú vas a crear tu propio negocio y ese negocio va a dar trabajo a otras personas, que sería un poco la idea del emprendedor empresario, tampoco va a funcionar de esa manera. Lo importante no es hacer un buen trabajo. Hay bastantes más cosas que son importantes. ¿Y qué es lo más importante? Lo primero, por ejemplo. Lo primero, hay muchas cosas importantes, pero si las ponemos en orden, la primera es que cambies esa mentalidad del que pone la mano para recibir en base a haber hecho bien una cosa. Tienes que salir por completo de ese rollo de yo soy bueno y por lo tanto me va a ir bien. Porque yo, que trabajo mucho con emprendedores, estoy aburrida de ver a gente espléndida con un talentazo tremendo que no tiene clientes. Por lo tanto, no es la calidad de lo que tú haces lo que va a hacer que eso funcione, ¿sí? ¿Qué es muy importante? Y esto es algo que creo que merece la pena que te pares a pensar. Si estás empezando, si no estás empezando, quizás esto no sea tan interesante y te interesen otros aspectos de lo que vamos a hablar en esta serie de vídeos. Pero si estás empezando
o vas a empezar, ten muy en cuenta este pequeño consejo. Necesitas un mecenas, necesitas financiación, necesitas que tu nueva vocación no sea la que te dé de comer durante un tiempo bastante largo. Y esto es antisocial, es decir, la gente no te cuenta esto, la gente te dice que hagas un plan de negocio para demostrar la viabilidad de tu negocio. ¿Te suena esto? ¿Te ha pasado? Como te lo digo muchísimo. Normalmente te dicen, bueno, pero si vas a emprender, primero comprueba que es viable. Y yo Sí. digo, no, eso es una pésima idea. Primero no tiene que ser viable. ¿Por qué razón digo que no tiene que ser viable? Porque otra de las causas, yo hablo de los ejemplos, de los muchos ejemplos que he visto, otra de las causas por las que fracasa una nueva vocación, aparte de tener talento y no poderlo rentabilizar, es porque la persona le pide a ese nuevo talento o a esa nueva vocación, mejor dicho, le pide que le sostenga una estructura que no ha creado ayer. No es, bueno, pues yo tengo que mantenerme a mí y a mi pez de mi golden fish. No, normalmente la gente tiene hasta hijos, hipotecas que no son precisamente baratas, es decir, ha construido una estructura que, si tú te fijas, cuando tú generas un gasto, de alguna manera te preocupas de generar el ingreso. A veces lo haces al revés, primero generas el ingreso y luego generas el gasto, pero muchas veces dices, tengo que ganar más porque quiero un piso en esta zona o porque quiero este tipo de vida, quiero viajar en verano, quiero lo que sea que quieras, tú vas a adaptar tu trabajo, ¿no? Si mucha gente no tiene hijos en el momento que quisiera tenerlos porque está pensando, ahora no me lo puedo permitir. Me explico el tema, el asunto del dinero es importante. Entonces, ¿qué pasa? Que tú ya venías de una estructura que financiaba eso. Claro. Tú eras asalariado, ¿recuerdas? Te han echado, lo siento, pero eras asalariado, ¿no? O no te han echado, has decidido irte tú, que es bastante peor, porque ese tipo de cambios en que la gente se ilumina y se convierte en el monje que vendió el Ferrari y luego el dinero del Ferrari se le va por la cloaca y acaba otra vez intentando vender Ferraris. Esto lo veo yo constantemente, gente que inicia un proyecto, le da 6 meses al proyecto o a veces un año, porque lo inicia o con los ahorros, otra muy habitual es con el paro. Es decir, el error más grave que puedes hacer es pedirle a tu negocio cuando empieza que sea rentable rápido. Y que ese negocio financie una estructura que no has creado a partir de ese negocio. ¿Se entiende la lógica de lo que estoy diciendo? Totalmente. Es muy importante. ¿Por qué tienes que hacerlo de otra manera? Tienes que tener un mecenas, alguien que crea en ti y que te financie, o tienes que tener una línea de crédito, pero una línea de crédito que realmente sea una línea de crédito, es decir, no un dinero que te prestan y inmediatamente estás estresado devolviendo, sino o una financiación a largo plazo o otro trabajo, que es lo que yo más aconsejo cuando quieres emprender. Algo que te dé una tranquilidad económica, que te permita emprender desde la verdad. Yo cada vez creo más que el éxito viene, por lo menos en esta época que nos está tocando vivir, de ser veraz, de emitir, sobre todo si trabajas por tu cuenta, porque si tú te intentas poner etiquetas que cuando la gente rasca no tiene verdad, como tú eres el todo de tu empresa, como tú eres el todo de tu negocio, a la que rasquen un poco, se va a notar que no estás vendiendo lo que de verdad dices, o no eres capaz, o tú no te sientes capaz, o cualquier otra cosa. ¿Por qué llegamos a esos puntos de intentar vender lo que no tenemos? ¿Por qué la gente finge que tiene una experiencia que no tiene? O finge, o acepta hacer unos trabajos que ya no le apetecen, o todas esas cosas, porque necesitamos sostener una estructura económica. Entonces yo no estoy pretendiendo decir que tú de repente pues mandes a paseo a tus hijos, empieces a vivir debajo de un puente y te olvides de tu casa, sino al contrario, que entiendas que esa estructura no la debe pagar tu nuevo negocio durante un tiempo. Le tienes que dar un tiempo razonable a ese negocio para que sea el relevo de lo que antes tenías. Y una de las causas de muerte de emprendedores, en muerte profesional de emprendedores, que más triste me resulta y que más frecuentemente veo, es el emprendedor que hace esos cálculos de tengo dinero para subsistir 6 meses, con suerte, o 3 meses o un año, y si no va bien esto, pues tengo que cerrar y volver y normalmente la gente vuelve a lo antiguo. ¿Por qué? Porque esa estructura era la que le permitía precisamente tal. Entonces, la clave está en que tú de entrada sepas, te imagines a tu negocio, eso nuevo que vas a crear, como un bebé
al que no le puedes pedir que conduzca el coche cuando tú estás cansado, porque es un bebé o es como mi perra, quiere atención, no quiere darte nada. Pide un negocio que empieza, en el que tú empiezas de cero, por así decirlo, aunque tú tengas tus conocimientos y hagas un buen trabajo, no tienes el know-how que acumularás con los años. El dinero viene con el know-how. Y el know-how viene con la experiencia. Y esa experiencia no la vas a tener en el primer trimestre de tu negocio nuevo. Aunque tengas los conocimientos técnicos, no vas a tener ese saberte mover en ese mundo, ese cómo hablarle a los clientes, esas cosas que incluso si hay gente que te dice que te lo puede enseñar hasta un cierto límite, pero no totalmente, lo vas a ir aprendiendo tú a base de estar en ese negocio. Entonces, ese trimestre, esos 6 meses, ese primer año, no sometas a tu nuevo negocio a esa presión, hazle un favor. Hay muchas cosas que si no tuvieras que ganarte la vida con ellas, estarías haciendo. Sí. Y cuando las has hecho suficiente tiempo, serías tan bueno en todos los sentidos, no solo en ese ámbito, sino en cómo tratar a la gente, en cómo moverte, que te ganarías muy bien la vida. De hecho, la razón por la que hago este vídeo es porque considero muy triste que gente que tiene un talentazo no pueda vivir de ese talentazo porque no le permite, porque asfixia ese talento en los primeros tiempos. Y a lo mejor te preguntas cuánto es ese primer tiempo, cuánto tiene que durar ese momento en el que no es un problema o no ha de ser un problema en absoluto que no te ganes la vida con ese trabajo. Pues dependerá un poco de la estructura que tienes que sostener. Claro. Lógicamente, si tú ya te has planteado un cambio a los 40, que pasa cada vez más, a los 50 o a los 30 y muchos, porque resulta que ha cerrado la empresa en la que trabajabas o cualquier cosa que no haya venido de tu voluntad. Normalmente, tengo malas noticias, ya te has creado una santa estructura que tienes que mantener, ¿sí? O a lo mejor es que te has separado y tu pareja ya no te pasa, bueno, ya no colabora con los gastos, o a lo mejor es que te has ido a vivir a otro país, que es más caro, no lo sé, pero tú has creado una estructura que no van a ser 6 meses lo que necesitas para sostenerla. ¿Cuánto va a ser? Depende, ¿no? Es lo que has dicho. Depende de la estructura. Yo te diría que de forma bastante segura, sin que esto sea matemático, bueno, por cada decena de años, o sea, si lo haces a los 20, pues probablemente necesites 3 o 6 meses, y por cada decena añade 6 meses, un año. Es decir, que si haces el cambio a los 30, 40, probablemente estarás en torno a los 2 años. Eso si lo quieres hacer bien. Claro, tú no puedes estar 2 años viviendo del aire. A veces las personas tienen la suerte de tener el paro 2 años. Esto ocurre porque han estado trabajando muchos años y además no solo eso, tienen una liquidación que les da un colchón, no solo el paro, ¿no? Y tú dirías, bueno, pues esta gente está en condiciones de hacer un cambio a los 40, darle esos 2 años a su nuevo negocio. ¿Por qué no ocurre? ¿Por qué crees que no ocurre? En la mayoría de los casos. ¿Por qué crees que eso no se da? Porque, no sé, porque siguen queriendo mantener la misma estructura. No, porque las personas que se van al paro, por lo menos aquí en España, se toman el paro como ese año sabático que siempre quisieron tener y nunca tuvieron. ¿Sí? Que okay. A lo mejor incluso el término paro no ayuda, ¿no? O sea, no deberíamos llamar parados a los parados, deberíamos llamarle en búsqueda de empleo o en proceso de construcción o cualquier otra cosa más amable. Porque a la que una persona entra en el paro, yo diría que un porcentaje elevadísimo de los casos que yo conozco, y hablo de clientes, de amigos, a los que yo les advierto, oye, no utilices tu paro como tu balneario, porque te vas a poner tarde y mal al final y no vas a tener tiempo de encontrar lo que buscas, claro. La mayoría aplastante les entra por un oído y les sale por otro. Porque es gente que ha llegado tan quemada al paro, que en el fondo, que les hayan despedido, es una liberación tan grande, que de repente, teniendo el tema económico resuelto durante un tiempo, se relajan y se ponen a hacer otros cambios pendientes. Ya sabemos que la gestión del cambio es tan importante porque es que está en todo, es absolutamente transversal. Entonces, ¿qué ocurre? Eso es un grave error, porque en realidad esos 2 años son los que tú vas a necesitar para emprender con éxito. Y una pregunta, por ejemplo, imagínate que, vale, que tengo un trabajo, ¿vale? Un trabajo para poder sostener la estructura y generar ese cambio de empleo y de profesión. Ese trabajo tiene que ser, o sea, ¿puede ser de jornada completa? Porque yo no me imagino haciendo las dos cosas. Mira,
vamos a imaginar que hay distintos casos, ¿vale? Pero fíjate una cosa, cuando tú te comprometes con algo nuevo, normalmente tú decides emprender por tu cuenta, salvo que sea que estás buscando, no sé, un bar que no te hace ninguna ilusión, pero que te han dicho que es muy rentable. O sea, quitemos estos casos. Este vídeo va para esas personas que de repente quieren vivir de su vocación. Lo que ocurre es que eso te hace bastante ilusión. Imaginemos que tú tienes, gracias a un trabajo de jornada completa, una estructura bastante potente, con 2 niños, una perra, o vete tú a saber qué, por poner un ejemplo que no sé en qué estoy pensando ahora mismo. Bueno, una estructura bastante compleja y se aguanta por ese trabajo de jornada completa. Y tú dices, ya, pero eso no me deja tiempo para desarrollar mi nuevo empleo. Es mentira, es una mentira. Estás cayendo en la trampa de pensar que vas a montar ese negocio y te va a dar la otra media jornada. Pero no va a ocurrir así. Si ocurre así, estás forzando la maduración de tu vocación. Es como esas frutas que las meten en una cámara para que de repente parezca que están maduras, pero cuando tú las muerdes, no están maduras, solo lo parece. Entonces, si tú tienes una jornada completa, no la conviertas en media jornada para poder por fin hacer el proyecto de tus sueños. Sé que esto que estoy diciendo a lo mejor no te lo ha dicho nadie. Yo no oigo este mensaje muy habitualmente. Lo normal es que te sugieran lo contrario, pero yo, que me dedico a la gestión del cambio, te digo que eso no da buenos resultados, porque al final, con la mitad del dinero de tu jornada completa no vives, y entonces empiezas a estresarte en ese supuesto tiempo vocacional para desarrollar tu maravillosa nueva vocación con la que vas a ser feliz y conciliar tu tiempo y todo eso acaba con el látigo, venga, dame. Y al final no puedes cometer errores, no puedes desarrollarte, no puedes esperar tranquilamente a que las cosas ocurran, cosas que vas a necesitar hacer para tener éxito en eso. Entonces, si ya tienes una jornada media, si con media jornada aguantas tu estructura, perfecto. Si necesitas una jornada completa para aguantar tu estructura, tengo noticias, no la muevas ni una hora. Okay. Ahora, utiliza la ilusión, la confianza en que eso es un proceso más maratoniano que de sprint. O sea, que no vas a montar eso nuevo en 2 días, sino que te vas a tirar 2 años, por ejemplo. No montándolo, sino construyéndolo para que sea sólido, para que te puedas mudar a esa nueva actividad. Si tú te tomas en serio esos 2 años, entenderás que tienes tiempo suficiente. Ahora, si quieres hacerlo, montarlo y en el verano ya estar viviendo de eso, entonces vas a creer que necesitas media jornada. También esta puede ser la opción de, bueno, voy a bajar mi estructura, voy a modificarla porque puedo, porque quiero. Exacto. Y me paso mi jornada a la mitad porque eso me lo va a permitir. Esa me gusta, así, ¿no? esa solución, porque primero demuestra que me estás escuchando, que me hace mucha ilusión y que has entendido lo que te he dicho. Exacto. O sea, no es una cuestión de recetas universales, es una cuestión de que tú entiendas el principio de por qué no debes asfixiar a una nueva vocación con una estructura que no has creado a partir de ella. La has creado a partir de otra vocación o otra situación personal. Entonces, una solución, si es posible, es precisamente decir, oye, mira, me mudo de barrio, me voy a un sitio más pequeño, o no sé, yo sé de gente que lo ha hecho con éxito porque se ha ido a vivir al campo o a ciudades donde los alquileres no eran, y entonces ha podido. Eso es perfectamente válido. De lo que se trata es de que no asfixies a tu nueva vocación con el peso que no le corresponde. Y es un consejo que si lo pones en marcha verás cómo llegas mucho más a puerto en ese nuevo acto de emprender. Y esto es necesario porque yo siempre digo que si no estás trabajando desde tu talento, estás robándole al mundo. Y esto puede sonar un poco dramático, si podríamos poner redoble de tambores, pero es cierto. ¿Por qué le estás robando al mundo? Porque en realidad, solo cuando tú trabajas desde tu talento y te emocionas con lo que haces, puedes estar suficientemente realizado como para que tu familia esté más feliz, que tú también, que además tus clientes reciban una atención de mayor calidad. O sea, porque ¿cuál es la razón de los problemas de atención al público que tienen la mayoría de los trabajos? ¿Lo has pensado? Y claro. Que hay gente que no tiene maldita la gana de hacer ese trabajo. Y luego de repente te encuentras en los trabajos más humildes y en los trabajos no tan humildes a gente vocacional
que está ahí y dice, no, que a veces le llamamos profesional, ¿no? Decimos, usted es un gran profesional porque quiere que esto salga bien. No, usted es un gran vocacional. Y esa es la única causa por la que realmente eso puede salir bien, porque si solo soy profesional, saldrá bien, pero el trato al cliente no será correcto. Total. Será en plan frío, de el pesado este que quiere que esto quede bien, bueno, se lo voy a hacer, pero no. Entonces, le robas al mundo porque robas bienestar. Y por el otro lado, cuando vives de tu vocación, aportas bienestar y sin darte cuenta estás dando un granito de arena en un cambio bastante importante en el mundo. Yo de hecho creo que la gestión del cambio es una de las piezas importantes para cambiar el mundo, ¿no? Sobre todo ayudando a las personas a estar más realizadas. Así que es muy importante que hagas esto. Sigue tu vocación, organiza la información que necesitas, pero sobre todo, no te pongas como meta, no creas que es un mérito, no creas que vas a pasar a ningún premio por ganarte rápidamente la vida con una vocación, porque te digo yo que es pan para hoy y hambre para mañana. Gloria, ¿me dejas que lo dijera? Claro y que que sí. Nos vemos en el próximo vídeo hablando del mismo tema. Por supuesto, comprendo que es mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Mil gracias, mil gracias. Gracias a ti.